Aleluya. Bien, hermanos, estaremos hoy con nuestra lección número 3. Las lecciones pasadas hablamos de Dios es uno, después Dios es espíritu, y hoy estaremos hablando de Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios, aleluya. Y para mí, hermanos, esta verdad me da cierta importancia, que Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Suena más bonito que si Dios hubiera mandado a un hijo, a una segunda persona de la Trinidad, que Dios mismo decida venir por Octavio, por mí. Ese es un privilegio. Dios vino a buscarnos. Y la primera escritura la voy a leer yo. Primera de Timoteo 3:16, lo leímos la semana pasada, pero esta es la base de nuestra enseñanza de hoy. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. La Biblia le llama misterio de la piedad. Algunos por ahí llaman a la Trinidad misterio de la Trinidad. Pero yo no encuentro la expresión misterio de la Trinidad en la Biblia, pero encuentro el misterio de la piedad. ¿En qué consistió el misterio de la piedad? Según ese versículo, que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa última expresión habla de la ascensión de Jesús al cielo. Ahora, ¿qué dice la primera parte? Dios fue manifestado en carne. Así es que estaremos hablando justamente hoy de esta lección. Dios fue manifestado en carne. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y en arameo. La palabra hebrea traducida Señor, la palabra Señor en hebreo, viene de una palabra en hebreo cuyas consonantes están representadas por 4 letras, que la vamos a ver en esta imagen. A la imagen anterior, por favor. Perfecto. Estas 4 letras que usted ve arriba, Y, H, W, H, de ahí se origina el nombre Yahweh o Yahvé, que son modificaciones que se le ha hecho a ese nombre, pero en el hebreo no existían consonantes, así que las palabras claves aquí o las letras claves son las que vamos a hablar. Y, H, W, H. Esa palabra viene de un verbo que significa existir o ser. Usted diría, ¿cómo leer una palabra que no tiene consonantes, que no tiene vocales? Realmente ese ha sido el problema por el que no sabemos si Jehová está bien, si Yahweh está bien, si Yahvé está bien. ¿Por qué? Porque en el original no habían vocales. Y la palabra que se usa en el hebreo para Señor era escrita con una equivalencia de letras como la que usted ve ahí. Pero esas letras o esa palabra viene de un verbo que significa ser o existir. El uso más conocido de esa expresión, de esas 4 letras, la vemos en Éxodo 3, 13 al 14. Y voy a escuchar a uno de los primeros lectores. Adelante, hermana. Leemos así en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Que llego yo. Que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy
me envió a vosotros. Amén. Yo me río cuando oigo esto. ¿Qué nombre le daré si me preguntan? Y él contesta, yo soy el que soy. Se lo voy a traducir en español. ¿A ti qué te importa? Yo soy el que soy. Pero esa expresión, el origen de esa palabra o esa expresión de yo soy el que soy, es del verbo que le acabo de mencionar, que se aplica para la palabra Señor. Son las 4 letras famosas. Usted la va a ver. Estas 4 letras han traído ciertos problemas para que nosotros no sepamos cómo llamarle al Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que nótese que la inquietud de Moisés es, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le digo? Él no dijo en ningún momento Yahweh, Jehová. Él usó las palabras que significan yo soy. El verbo que significa yo soy, no dio nombre realmente. Así que YHWH significa yo soy el que soy. Y es una declaración de la existencia absoluta de Dios. Yo soy el que soy. Yo existo por mí solo. Nadie me creó. Debido a la falta de vocales del antiguo hebreo, los eruditos lamentablemente han debatido por mucho tiempo cuál es la manera correcta de llamar o de pronunciar esta palabra. 2 pronunciaciones más comunes son Yahweh, que la han modificado a Yahvé. Es un intento, según los eruditos, de pronunciar la palabra según una interpretación hebrea literal, lo más cerca a lo que se podía creer que se llamaba Dios. Yahweh, Yahvé. Y se han hecho algunos arreglos para latinizar el nombre, una pronunciación latina, Jehová. Pero, repito, al no tener el antiguo hebreo vocales, por eso es que ha traído el problema de no saber cómo se llamará o se llamaba nuestro Dios en el Antiguo Testamento. A Moisés él no le dijo ningún nombre, yo soy el que soy. Más bien le dio un nombre, un verbo, yo soy. Así es que esas 4 letras, segunda imagen, ahora sí vamos a ver la imagen. En hebreo sonaría así como Yuhei Wahei. Yuhei Wahei. Son como ellos dirían la Y, Yud. Pero como yo no estoy estudiando hebreo ni me interesa, yo solamente le estoy dando la idea. Esas 4 palabras, 4 letras, es de donde se origina la palabra Yahweh, Yahvé, Jehová, porque le agregaron vocales. Pero para ser sincero, al parecer a Dios no le interesaba dar nombre. ¿Por qué? Porque se nota en el principio con la pregunta de Moisés. Si yo le digo, hermana Yomaira, ¿cuál es su nombre? Y usted me dice, yo soy el que soy, la que soy. Y yo digo, esta tiene que estar loca. Yo soy la que soy. Pero en el caso de Dios yo no tengo nombre. Yo soy el que soy y ya. En Génesis, la mayoría de las Biblias, prefiero dar esta nota, en la mayoría de las Biblias, sobre todo en la Biblia en inglés, la King James, esa usa la palabra donde va a decir Dios, dice Señor. Donde usted, la mía, la suya, la versión del 60 dice Jehová, la inglés dice el Señor. Para ser sincero, donde dice el Señor está más correcto que decir Jehová. Para ser sincero también, el nombre de Dios, si fuésemos a llamar a Dios en el Antiguo Testamento, Yahweh está más cerca de la realidad que Jehová. Pero si a mí me dicen Mateo, un americano, Mateo, yo no me siento mal,
porque yo sé que está tratando de decir Mateo. Hermano Jonathan, ¿cómo dicen los americanos su nombre? ¿Cómo dijo? Jonathan. Y si yo le digo Jonathan, ¿usted se siente mal? No. Entonces, el hecho de que digamos Jehová, yo no creo que es ningún problema al Dios del Antiguo Testamento, porque estamos tratando de decir un nombre parecido a lo que realmente era. Sin embargo, recuerde que lo que Dios dio fue un verbo. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y oiga, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es un nombre. No, es un verbo. En inglés el verbo to be. Entonces, qué bonito es que Dios estaba tratando de esconder su nombre. Ese Dios, hermanos, del Antiguo Testamento, el Yud, Hei, Wahei, o Jehová, o Adonai, o Yahweh, Elohim, cualquiera que sea el título que se le haya dado, ese Dios anunció en repetidas ocasiones que Él vendría a la tierra, lo anunció por diferentes profetas. Él dijo, yo voy a ir yo personalmente. Amén. Y dice la Biblia, cuando yo vaya, mi pueblo sabrá mi nombre. Oiga, qué hermoso. Así que usted no se dañe su cerebro pensando, ¿y cómo será el nombre de Dios? Yahvé, Jehová, Elohim. No se preocupe por nada de eso, porque Él dijo, cuando yo vaya, yo le diré cuál es mi nombre. Cuando yo vaya también voy a salvarlo, voy a abrir los ojos de los ciegos, voy a sanar a los sordos, a los mudos, voy a sanar a los cojos y le voy a revelar el verdadero nombre mío. Así que esto, hermano, fue una profecía. Si usted no lo ha leído, entonces usted dirá, ¿de dónde está sacando este pastor esta información? Vamos a entrar en materia. Isaías 7:14, la próxima persona. En el nombre de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo llamará su nombre, hermana? Emmanuel. Léalo otra vez. Emmanuel. Ok. A los lectores le pido ser cuidadoso en la lectura. ¿Por qué? Porque ese es el problema que ha habido en el mundo, que leemos lo que queremos. Pero este versículo dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Quién va a dar la señal? El Señor mismo. La palabra Señor, en este caso, Adonai. La palabra Adonai es el Señor. Y Adonai era Jehová, Yahweh, Yuhei, Wahei, como diga el hebreo. Entonces, Él era el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Adonai. Él dijo, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunos padres le han puesto a sus hijos Emmanuel, ¿verdad? Ya es otra cosa. Emmanuel. Pero la palabra Emmanuel tiene un significado mucho más profundo que nos interesa a nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Adonai, el Señor, solo le correspondía a Dios. Así que el mismo Señor iba a venir, iba a dar señal. Cuando Él viniera iba a dar señal de algo muy importante. El profeta Isaías dijo que la señal iba a ser a través de una virgen, porque ella iba a dar a luz un niño y al niño se le iba a llamar Emmanuel. Y usted diría, pero ¿por qué no se llamó así? Era realmente, esto Emmanuel es un título. Y ahora vamos a ver en Mateo 1:23.
¿Qué Amén. significa este título? Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gracias, hermano. Nótese que esto es, en los versículos anteriores a ese o el versículo anterior, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí dice que significa Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Hoy estamos analizando Dios fue manifestado en carne. Ese niño que nació, que se formó en el vientre de María, era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, nótese que la palabra Dios con nosotros está con letra mayúscula. Si por ahí usted ve el dios Baal con D minúscula, la diosa Diana, Dios Dagón, Dios Moloch, todos esos dioses son con D pequeña porque son falsos dioses. Ahora, ese niño era Dios con letra grande con nosotros. Por eso no, ¿cómo se llama? Algunos cristianos detestan, odian la Navidad. Yo no soy, ¿cómo se llama?, fanático a poner un arbolito, a decorar y a hacer cosas, pero el hecho de que Navidad significa nacimiento de la vida, Dios venir al mundo, para mí eso es una razón para celebrarlo. Amén. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, ese niño era el mismo Dios. Claro, entiendo, a ese niño se le dio el título de Hijo de Dios, Hijo de María, Hijo de José, Hijo del hombre, Hijo del carpintero. Se le dio todos esos títulos, pero la esencia de ese niño era Dios con nosotros. Amén. Cuando la Biblia usa el término Dios con letra mayúscula, hermano, está refiriéndose al único Adonai, Elohim, Yahweh, Jehová. Así que el profeta Isaías dijo claramente que él mismo daría señal. El Señor mismo dará señal. En otras palabras, Dios mismo vendrá y dará la señal. Y lo vimos. Ahora, vayamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oye, hermano, ese niño tendría esos títulos en sí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre, para simplificar, y se llamará su nombre admirable, consejero. Todos esos títulos, nótese que están con letra mayúscula, tratando de decir, son nombres propios que le corresponde a un único ser. Admirable. En la Biblia encontramos en el nacimiento de Sansón. ¿Cómo es tu nombre?, le pregunta Manoa. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Que es admirable. Pero ¿quién se le apareció a Manoa? Dios, Jehová, Elohim. Y le dijo, mi nombre es admirable. Ahora, el niño que iba a nacer iba a ser admirable. Pero es un título, nótese. Si tuviera con una A pequeña, es algo que usted hace grandioso, admirable. Eso es admirable. Pero aquí con A mayúscula es un título de Dios. Amén. Consejero. ¿A quién cree usted que se relaciona ese título? ¿Con qué? Manifestación de Dios. Espíritu Santo. Consejero. Es decir, usted y yo, el Espíritu nos contrita, nos reprende, nos aconseja, ¿verdad? Entonces, ese niño también sería consejero, pero nótese que no es un consejero con C pequeña. Consejero tratando de dar similitud a lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, o en nosotros, perdón. Ahora, el tercer título.
con D grande, Dios, y fuerte con D, con un F grande, tratando de decir el mero, mero Dios. Ese niño era el Dios fuerte. Ahora, si Jesús, según la Trinidad o la doctrina de la Trinidad, no es el Padre, entonces, ¿cuántos Dios fuertes hay? ¿Verdad? Entonces, la doctrina de la Trinidad lamentablemente no tiene cabida en la palabra de Dios. Fue un dogma, como lo vimos en la primera enseñanza, y un dogma no es más que una creencia que formó la iglesia X y dijo, vamos a creer así, aunque no lo diga la Biblia, pero esto es lo que ustedes tienen que creer. Y dijimos que uno de los dogmas fue, María, la madre de Jesús, no murió, ella subió al cielo. Usted no encuentra eso en la Biblia, pero a una de esas personas que creen así, usted le dice, ¿y por qué tú crees eso? Bueno, porque es una de nuestras dogmas. Así me enseñaron y así es. Búscamela en la Biblia. No está en la Biblia, pero eso es lo que nosotros creemos. Eso está dentro de nuestras enseñanzas. Asimismo, la Trinidad. El siguiente título, Padre Eterno. Hermanos, si Jesús no es Dios, ¿cómo puede tener el título de Padre con un P grande y Eterno con E grande? ¿Cómo puede ser Jesús el Padre Eterno cuando Jesús era el Hijo? Amén. Y el último título que iba a tener ese niño, Príncipe de Paz. Entonces, hermanos, Dios aquí vino en la carne, pero nótese que todos los títulos que tenía era para demostrarle a la humanidad que Él era el mismo Elohim, el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. Recordemos que los israelitas, hermanos, no le ponían, me imagino, ni le ponen cualquier nombre a sus hijos. Los nombres de los israelitas eran con un sentido, era con una razón de ser. Así que, y sobre todo al niño Jesús, ¿cómo se compuso el nombre de Jesús? ¿Verdad que José combinó el nombre de la mamá con el del papá, con el del abuelo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Lo dijo el ángel. El ángel le dijo, mira María, le vas a poner por nombre Jesús. Usted y yo, los padres, hemos tenido el dilema de cuando la mamá está embarazada, ¿cómo se va a llamar? Gracias a Dios mi esposa me dio luz verde y yo le puse el nombre yo a mis hijos. Todos se llaman Alexander y Alexandra. No hubo problema porque me dieron luz verde y yo lo hice. Pero los padres tienden a tener esa controversia. María y José no tuvieron problema porque el nombre vino de fábrica. ¿Por qué vino ese nombre de fábrica? Porque Dios dijo, mi pueblo sabrá mi nombre cuando yo vaya. Y como este niño es Dios con nosotros, trajo también su nombre ahí. Qué bueno. Vayamos a Isaías 35, 4 y 6. 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén, gracias hermana. Oiga, la parte importante aquí, verso 4, Dios mismo, que se entienda, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, nótese que cuando creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, separado, tres personas distintas, este versículo nos complica la existencia. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el verso 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como ciervo. ¿Quién hizo todas estas cosas ocurrir? Jesús. ¿Pero quién vino? Dios mismo. Amén. Y eso está ahí en la palabra de Dios, pero lamentablemente cuando se nos enseñó desde niños el dogma de la Trinidad, cuando hicimos la primera comunión, los que fuimos católicos y otros que no son católicos, pero que llegaron a una iglesia evangélica, pero que sigue con el mismo dogma católico, le enseñaron la Trinidad a sus hijos también y le enseñaron que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, 3 sillas donde se sientan cada uno diferente en el cielo. Pero cuando leen, vi un trono y en el trono uno sentado, entonces, ¿y dónde están los otros? En ese tiempo estaban de vacaciones. Entonces, Dios mismo vendrá, hermanos, y os salvará. La expresión Dios mismo vendrá relacionada con salvación es nuestra mente se va directamente a la cruz. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Entonces, notemos, hermanos, aquí que dice, que no dice un segundo vendrá, ¿verdad? O que el Hijo vendrá. Dice claramente Dios mismo. El único Dios con D mayúscula es el que vendrá, según la profecía. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo de manos de Faraón, es una escritura que leímos al principio hace un ratito, pero la vamos a volver a leer. Éxodo 3, 13 al 14, para que usted entienda algo que quiero mostrar aquí. Dijo Moisés a Dios: He aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén, gracias, hermano. ¿Por qué estamos repitiendo esto? Porque vamos a entrar a otro versículo que nos va a aclarar. Usted nota, hermanos, que lo que Moisés preguntó fue nombre. Amén. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, del Dios de nuestros padres que me envió, ¿qué le digo? Y Dios no dio nombre. Dijo: yo soy el que soy. A ti no te interesa saber mi nombre. Y si ellos todavía preguntan, dile que yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. Tratando de decir, yo existo por sí solo. No hay un nombre ahí, hermanos. Aunque más tarde la gente le llamó Yahweh, Yahvé, Jehová, él sabía que esos habían sido nombres inventados por la gente. Porque aunque dijimos al principio que las 4 letras vienen de un verbo en hebreo que significa ser o estar, fue lo único que él dio, pero la gente le agregó porque no encontraba forma como leer el nombre. Imagínense, leer solo con consonantes, no hay forma. Gracias a Dios por las vocales. Porque ahí podemos poner A, E, I, O, U. Y todas esas 5 vocales son las que pueden hacer que una palabra suene. De hecho, dicen por ahí que los nombres que tienen I son más lindos que los que no tienen nombre, de los que no tienen I. Tiene Aira. Yo, Mateo, eso suena como una bofetada en la cara. Mateo. Entonces los nombres que no tienen la I, según dicen por ahí, suenan más fuertes. Pero volvamos a nuestro punto. Por eso fue que en Isaías 52:6 Dios dijo esto. Vamos a ver. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén, gracias, hermana.
yo no entiendo cómo la gente no encuentra este versículo en la Biblia. Si está ahí en el libro de Isaías 52:6. Dios mismo dijo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Si ya sabíamos cómo se llamaba, ¿para qué va a decir Dios, sabrá mi nombre? Imagínense que yo venga un domingo y le diga, hermanos, le traigo una sorpresa. Mi nombre es Mateo Eustaquio. Y usted dice, ¿qué es eso? El pastor está loco. Porque ya todo el mundo sabe mi nombre, ¿verdad? Pero si usted no sabe cómo yo me llamo, y yo siempre oculté mi nombre y vengo un día y digo, hermanos, el próximo domingo les revelo mi nombre. Usted va a venir emocionado. ¿Y cómo se llamará el pastor? Pero no es así conmigo. Así fue con Dios. Dios dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. Y no solo prometió que sabríamos su nombre, sino que Él mismo lo iba a traer. Amén. Él mismo iba a traer, a revelar su nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermanos, aunque usamos las palabras a veces, Jesús hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos vamos a veces a leer a Juan capítulo 17, que es la oración de Jesús, donde vemos a Jesús, Padre, te he glorificado tu nombre, etcétera, etcétera. Hermano, no debe haber en nosotros ninguna duda. La revelación en la Biblia de que Dios mismo vino a salvarnos está muy clara. Amén. Que por momentos Jesús actuaba como el Hijo de Dios. Sí, eso lo sabemos. Él, de hecho, actuó en varias ocasiones como el Hijo de, por ejemplo, orando a veces para que Dios hiciera algo, pero otras veces decía, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿y quién es este blasfemo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús por dentro decía, ¿y qué es lo que tú te crees? Yo soy Elohim, solo que vine con figura de hijo. Yo soy Dios, pero me limité a este cuerpo. Pero por el momento no me soporto dentro de este cuerpo. Quiero actuar como yo soy. Amén. Caminar sobre las aguas. Cuando Jesús resucitó, me estoy adelantando muchas cosas, pero cuando Jesús resucitó, creo que fue María, fue a tocarle. No me toques, María. Si me tocas ahora te mato. No lo dice la Biblia, pero no me toques porque todavía no he sido glorificado. En otra palabra, no he subido al Padre, no he llevado mi esencia de Dios con la que resucité. Si me tocas ahora, pobre de ti, porque soy Dios ahora. Entonces, eso es algo maravilloso, poder entender esas cosas. Todos estos versículos expresan claramente que Dios mismo vino o vendría a la tierra. Son profecías, ¿verdad? Profecías. Vendría a la tierra a salvarnos, a abrir los ojos a los ciegos y a revelarnos su verdadero nombre. Y yo miro, hermanos, qué bonitas las intenciones de Dios, Él mismo venir. He dicho en varias ocasiones, hermanos, que entender la Trinidad es tan complejo como que Dios en el cielo dijo, voy a mandar a mi hijo, sabiendo todo lo que iba a pasar Jesús. Todo padre, cuando ve a un hijo enfermo, no sé si me equivoco, uno quiere tener el mal nosotros, ¿verdad? Yo quiero estar enfermo yo y no un hijo mío. Así se siente. Los que no saben de eso, usted diría, están locos los papás. Pero así se siente. Entonces, ¿cómo es eso? Que Dios, sabiendo lo que iba a pasar su hijo, lo mandó para la tierra. Pasa todo ese trabajo tú allá, que yo estoy tranquilito aquí en el cielo. No fue así. Dios mismo vino. Amén. Él mismo vino, porque todo padre haría esto. En vez de mandar a un hijo para que vaya a sufrir, uno dice, yo voy a sufrir yo. Así que no hay lógica para creer ese tipo de cosas en la palabra de Dios. Así que cuando miro esto, hermano,
la intención que Dios tuvo para salvar al ser humano. Dios mismo vendrá y Él salvará. Tenía que resolver un problema porque, repito la enseñanza anterior, Dios es espíritu. Como espíritu no podía venir a la tierra, entonces Dios dijo, bueno, tengo que ingeniarme un plan. Conté la anécdota la semana pasada diciendo de aquel hombre que quería socorrer al pajarito pero el pajarito se iba. Ay, si yo fuera un pajarito de esto para hacerle saber que no le quiero hacer daño. Dios dijo, yo tengo que convertirme en hombre para ir a salvar lo que se ha perdido. Pero Dios, hermanos, sabía lo que tenía que hacer. Primera de Timoteo 3:16, lo voy a leer yo, ese fue el versículo que leímos al principio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es un misterio porque de verdad, hermano, que Dios siendo espíritu, lo vemos ahora en la tierra. Para mucha gente todavía sigue siendo complicado que Jesús esté orando y que Él mismo sea Dios. ¿Cómo es eso? Es un misterio. Pero la Biblia lo aclaró por todos los lados. Dios fue manifestado en carne. Amén. Esta verdad, aunque muchos la quieran contradecir, es indiscutible. Lo dice, es indiscutible. ¿Y qué es algo indiscutible? Es algo que es evidente, irrefutable, que no admite discusión. Eso es lo que significa indiscutible. Algo que es evidente. Eso se deja caer, dicen por ahí, voy a usar un término dominicano. Eso se deja caer de la mata. Mata para los dominicanos es un árbol. Pero es un verbo que significa matar. Pero usted sabe, los dominicanos tenemos nuestro propio diccionario. Una mata. Fulano se mató con una mata. Ay, Dios mío, qué gente de ese país. Pero eso se deja caer, eso es fácil de entender según la expresión indiscutible. Algo que no se refuta. Dios fue manifestado en carne y esa es la realidad. Esta verdad también también es considerada un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo muy difícil de entender. En ese sentido, es un misterio, ¿no? Algo extraño, inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Pero Dios quiso revelarlo y dijo, Dios vino en carne. Vayamos a Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gracias, hermana. Nótese, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. De ese misterio está hablando la Biblia. El nombre y que Dios mismo decidió venir a la tierra. Es un misterio, no se dio a conocer antes. Pero de buenas a primeras, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios decidió hacerlo, entonces Él comenzó a revelar ese secreto. Colosenses 1:26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Oiga, dice claro, ¿cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, pero que ahora es manifiesto. Entonces, esa es la revelación de que Dios vino a la tierra. La Biblia sí reconoce la encarnación como un misterio, pero no la Trinidad, como algunos exégetas bíblicos, maestros, profetas, etcétera, por ahí
la creen. Porque la definición de la Trinidad, la gente dice, es un misterio que nadie lo puede entender realmente. Los tres son Dios, pero no son tres dioses. Cada uno es Dios, son separados, pero no vaya a creer que son tres dioses. El Padre no es el Hijo, cada uno es Dios, pero no son dos dioses. Eso no se entiende. Pero la encarnación se puede entender que fue que Dios decidió y dijo, yo voy a la tierra. Yo mismo iré y los salvaré. El nombre que no le di a Moisés, se lo voy a revelar más adelante, porque yo mismo voy a estar ahí. Amén. La Biblia llama el misterio de la piedad. Esto fue lo que movió a Dios, hermano, a realizar este misterioso acto de amor. Piedad, según el diccionario, es un sentimiento de pena y dolor que se tiene hacia quienes sufren, compasión y misericordia. Fue exactamente lo que pasó, hermano. Dios nos vio descarriados. ¿Qué dice Isaías 53? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Y este mismo versículo dice, mas Jehová, Elohim, cargó en él, en Jesús. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Hasta el mismo versículo lo aclara. Y dice, quien estaba cargando el pecado de nosotros era Dios. Solo que nosotros lo vimos como el Hijo de Dios. Pero al igual que el hombre de la anécdota que mencioné, Dios sabía que la única forma que podía acercarnos a Él, reconciliarnos con Él, era Él viniendo a la tierra. Y algunos dirían, no, había otra, mandando a su Hijo. No existía tal cosa. Dios siempre ha sido único en el cielo. Una vez estuve dialogando, yo era mucho más joven, creo que hace un tiempo mencioné esto acá. Era más joven, también más inmaduro en la palabra, y estaba dialogando con un testigo de Jehová y me leyó un versículo, creo que es en Proverbio 30, algo así, que está hablando de la sabiduría. Y dice un versículo, con él estaba yo creándolo todo. Cuando me leyó ese versículo dije yo, wow, lo que yo creía por todo este tiempo se desbarató. Porque si es el Hijo que está hablando ahí, ¿cómo yo demuestro que no? Pero me puse, él me leyó el versículo tratando de decirme, mira, el Hijo dijo, con él estaba yo creándolo todo. Y cuando seguí leyendo, hermano, me fui arriba, comienza leyendo la sabiduría. La sabiduría dijo esto, la sabiduría dijo esto, la sabiduría. Y ahí mismo yo le dije, espérate, yo encontré defensa rápido. Esto está hablando de la sabiduría, no me diga a mí que esto es el Hijo. Porque, hermano, no cabe en la Biblia explicar que Dios está dividido en tres. Así que Dios, hermano, sabía qué era lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad. Así que Él tomó el efecto de la encarnación y vino a la tierra a tomar cuerpo, forma humana, para convertirse en el cordero para el sacrificio. Gloria al Señor. Así que Jesús era exactamente Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora vayamos a Juan 1:1 y después nos vamos al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14, ajá. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gracias, hermana. Nótese que estos dos versículos hablan muy claro. En el principio era el Verbo, eso lo vimos la semana pasada. Verbo, palabra, acción, movimiento, eso va conectado con Génesis 1 que dice, y el Espíritu de Dios se movía. En el principio era la palabra que se movía, y eso es lo que significa la palabra verbo, acción, pasión o movimiento. Así que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio era el Verbo, la palabra. El Verbo era con Dios, la palabra era con Dios. Y el Verbo era Dios, la palabra era Dios. Y el verso 14 nos dice claramente, y aquel
verbo, aquella palabra que era Dios, que se movía sobre la faz de las aguas y hablaba y decía, sea la luz, etcétera, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo lo vimos? Y vimos su gloria como del unigénito. Oiga, es una comparación. En Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia, que se repartieron como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cree usted que ese versículo está diciendo que se le prendió el cabello a todos en Pentecostés? Es como lengua de fuego. No eran lenguas de fuego, pero era como un fuego, porque cuando usted siente la presencia de Dios, usted siente como un fuego, pero que da frío, cosa rara, ¿verdad? Un fuego que da frío. Entonces, cuando la Biblia usa el término como, está diciendo, no es que era el Hijo, pero lo vimos como. Lo dice claro, el verbo era Dios y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así es que yo no niego, yo no tengo problema con decir Jesús es el Hijo de Dios. Como hombre, Él era el Hijo, porque ese fue el título que lo tuvo. Pero la Biblia está más llena de decir que Él era Dios que Él era el Hijo. Entonces, por ejemplo, a veces cantamos la canción Recibe toda la gloria, precioso. La original dice Hijo de Dios. Y nosotros decimos Señor Jesús. Porque no cabe en mi mente decir al Hijo, que yo no lo divido, recibe toda la gloria a tu Hijo, cuando a toda la gloria pertenece al Padre, ¿no? Sí. Toda la gloria debe ser de Dios. Entonces, como yo no lo divido, mejor le pongo el nombre, precioso Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi mente dividida en dos, en tres. Así es que vayamos a este otro versículo, me encanta, hermanos, y a mí me sorprende, me entristece que en la actualidad esté pasando. Juan 1, 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía Léalo a este otra mundo. vez, hermana. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gracias, hermana Melania. Mire qué cosa. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eso es tratando de decir que Dios es el mero mero. Dios alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El próximo versículo dice, en el mundo estaba. ¿Y el mundo? Pero el mundo no le conoció. Y lamentablemente hay mucha gente que todavía no lo conoce. Le llaman el Hijo de Dios. Ah, espérate, que el hijo tiene que esperar la orden del papá. Aquella luz vino al mundo. Él creó el mundo. Él vino al mundo, pero el mundo ni se dio cuenta que era el que lo creó. Amén. Pero qué bueno, hermano, que usted y yo conocemos esta gran verdad. Cuando usted habla de Jesús, usted tiene que saber que Él es Dios manifestado en carne. Por ejemplo, ya no necesitamos cuando usted está orando, oh Jehová, te lo pido, Jehová, porque ya sabemos el nombre. Amén. Mi pueblo sabrá mi nombre. Yo cuando estoy hablando del Dios de Israel, que del Antiguo Testamento para allá, yo uso el término Jehová, porque si yo digo, hermano, porque Jesús abrió el mar rojo, la gente va a decir, ¿y este loco? Pero usted sabe que fue Él que lo abrió, porque Él es el mismo. Pero uso el término correcto, si voy a hablar del Antiguo Testamento, uso el término que se llamaba, o el nombre que usa la Biblia que usamos, la versión 60, para decir Jehová. Si es otra Biblia, va a decir el Señor. Por ejemplo, la Biblia católica usa la expresión Yahvé.
Es decir, no está mal. Pero ya usted está orando en este tiempo, en el presente, ya conoce a Dios. Oh Jehová, te lo pido. Mi pueblo sabrá mi nombre. Y si ya tú lo sabes, ¿por qué usar otro nombre que no es el nombre? Amén. Entonces, todo lo que vayas a hacer, sea de palabra, de hecho, hazlo todo en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Entonces, mire, ¿sabían los apóstoles que Jesús se había manifestado en carne? Yo debo reconocer que al principio había cierta duda con ellos. Así como hay muchos, no ustedes, porque aquí todo el mundo está claro con esto. No creo que aquí haya ninguna duda. Pero por ahí, en otras iglesias, de que usted por momento diga, el pastor dice que es el mismo, pero no me suena que es el mismo. Vamos a Juan 14, 7 al 11. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y les habéis visto. Pare ahí, hermano, gracias. Oiga, si ustedes me conocen a mí, Jesús estando en la tierra dijo, si ustedes me conocen a mí, ¿ya conocen a mi Padre? Es más, ya lo conocen desde ahora. La pregunta es, ¿se parecían tanto? ¿Eran gemelos? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ahora Felipe se queda así pensando, ¿cómo es esto? ¿Será que se parecen? ¿Qué sigue? Vamos a ver. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gracias, pero fue como un trabalengua, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo, mira, ¿cómo es que tú me estás preguntando que te muestre al Padre y tú no me estás viendo a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dice después, ¿no crees que yo soy en el Padre? Eso es un poquito profundo. Yo estoy metido dentro del Padre y el Padre está metido dentro de mí. No somos dos. ¿Se entendió, verdad? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en el cielo. ¿Están pendientes? El Padre que mora en mí. Así que cuando Jesús estaba hablando, el Padre estaba dentro de él, porque Jesús era la carne. Y lo que había dentro era Elohim, Dios, el mero mero, el yo soy el que soy. Amén. Entonces, eso es una demostración de que Dios estaba en la tierra cuando Jesús estaba aquí, porque Dios estaba en Jesús. 14:9 otra vez. Notemos que Jesús le hace la pregunta, Dios mío, la pregunta de Felipe le pareció un poco tonta. Me emocioné tanto que se me trabó la lengua. Le pareció tonta a Jesús. Muéstranos al Padre y ya voy a estar claro. El verso 9 dice, tanto tiempo hace que estoy. ¿Por quién preguntó Felipe? Por el Padre. Y él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido todavía. Pero, ¿usted cree que no hay mucha gente hoy en este tiempo con el mismo problema? Con el mismo problema de Felipe, que no conocen al Padre. Me imagino que la voz de Jesús está diciéndole,
a muchos profetas, evangelistas, pastores, maestros, diciéndole lo mismo de hoy. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces todavía. A estos que cuando van a leer, leen la palabra en el comité ejecutivo del reino de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santo. Porque cuando ellos mencionan esas tres manifestaciones de Dios, esos tres títulos de Dios, ellos sienten más poder. Ahora, reprenda a un demonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ver si funciona. Gloria al Señor. Después que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, hermano, en el camino a Damasco, él le preguntó, ¿quién eres, Adonai? Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén, hermana, gracias. Nótese, él preguntó, lo vimos la semana pasada, mencionamos un poquito de eso. ¿Quién eres, Señor? Porque la voz le pareció como de Dios. Usó la palabra Señor, significa Adonai. ¿Quién eres, Adonai? Pero Adonai no contestó, yo soy Jehová. La voz del cielo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, ese fue todo lo que Pablo necesitó para aclarar su mente. Tanto así que Pablo dice, si un ángel del cielo viene y me dice que Jesús no es el mismo Adonai, sea anatema. Porque yo estoy claro, cuando yo le pregunté, Adonai, ¿quién tú eres? Él me contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mira, Saulo, te va a meter en problemas. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso significa, hermano, la patada de un caballo se le llama cos. Y un caballo dando patada a una puya bien afilada, ¿usted cree que va a salir ganando? Eso es lo que significa ese versículo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ten cuidado. Tú crees que yo soy Jesús, el impostor, el que le robé el trono, el puesto a Dios, pero yo soy Adonai. Yo soy Elohim. Entonces, mire Romanos 9:5, las palabras de Pablo. Ahora, ¿qué piensa Pablo de quién es Dios? ¿De quién es Jesús? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Oiga, qué hermoso. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, él estaba claro, según la carne vino Cristo, pero ¿quién es él? Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2:7-9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Oiga, gracias, hermano. Se despojó a sí mismo. Eso me interesa que usted lo tenga en nota. Se despojó a sí mismo. No fue que lo mandaron. ¿A quién enviaré? Tiene que ir. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Pero el verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, en otras palabras, él estaba como Dios allá arriba. En forma de Dios y no es Dios con D minúscula, en forma del mero mero. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su estado de Dios, sino que dijo, tengo que ir. Y vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y 10? Yo puse el 10 allá. No, ok, está bien. Yo lo leo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga, en Jesús habitaba o habita corporal, es decir, habitaba porque es cuando estaba en la tierra. Habitaba
corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es la misma esencia de Dios. Si cuando Jesús estaba en la tierra era totalmente 100% Dios, pero también era 100% hombre, porque vino a la tierra para poder ser visto, tenía que ser 100% hombre, no transparente de vez en cuando. Era humano, pero en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habitaba todo el poder de Dios. Dentro del cuerpo de él era totalmente Dios dentro de él. Voy a terminar con esta imagen. Los que han estudiado más que yo dicen, sería la última imagen, que cuando Jesús murió, la inscripción que le pusieron arriba anunciando, ahí dice Yeshua, no lo voy a leer así porque me voy a quedar preso. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y coincidencialmente formaba un acróstico con las mismas letras de yo soy el que soy. Los que han estudiado más que yo. Ahora, vayamos a la Biblia para que usted, si quiere creerlo, lo cree o no. Que me lean el que le toca la última escritura, Juan 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Le fueron a corregir a Pilato, no ponga ese nombre, eso además se ve como las letras principales muestran como que él es el Elohim, que quítale esto, eso se lo estoy poniendo yo por lo que otros han descubierto, que la expresión en hebreo mostraba las iniciales de cada expresión, era la misma letra de las palabras originales del yo soy el que soy. Entonces, cuando ellos fueron a decirle a Pilato, quita eso, no ponga eso, mejor di que él dijo que era el Rey de los Judíos. Él dijo: lo que yo he escrito, ya eso está escrito, déjalo ahí. En el fondo, yo entiendo, hermanos, que Dios hasta en la cruz decía: yo soy el que soy. Hasta en la cruz. Gloria al Señor. Y eso es maravilloso. No tengo una base en la misma Biblia para demostrar eso, pero estuve analizando y digo yo, wow, si esto es verdad, que esas letras, es que a Dios no se le escapa ninguna, hermanos. Así que en la cruz misma Él decía: yo soy el que soy. Y a eso vine a rescatar y a salvar lo que se había perdido, como lo prometí proféticamente: yo mismo iré y los salvaré. Bien, hermanos, para la próxima semana estaremos viendo todas aquellas bases bíblicas de Jehová es el mismo Jesús. Hay preciosidades de escrituras comparada el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo cómo la profecía del Antiguo Testamento se cumplía totalmente en Jesús para mostrar que Jehová, el Elohim de aquel tiempo, era el mismo. Lo que vimos hoy era claramente mostrando que Dios se hizo hombre, pero allí vamos a ver exactamente donde las escrituras muestran este es el mismo. Amén. Vamos a estar de pies. Gloria al Señor. Y más adelante estaremos hablando de la diestra de Dios. Es una pregunta que oía la hermana, pero es un tema muy importante. Y cuando usted oye la expresión Jesús está a la diestra del Padre, y usted diría entonces, ok, el pastor Mateo dice que es el mismo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? No deje de venir, porque vamos a estar hablando probablemente de esta semana que viene. La próxima estaremos hablando de la diestra de Dios. Vamos a despedirnos.